la mañana, 24 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Ya tenemos en nuestra pantalla para el pertinente diálogo con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, quien fuera antes vicecanciller de la República, así como embajador de nuestro país en diversos países del mundo. Doctor Marcelo Fernández de Córdoba, ¿cómo nos está sintonizando? Buenos días. Buenos días, les oigo, les escucho perfectamente, no sé cómo me Y escuchan nosotros a usted ustedes. también, doctor. Muy bien. Doctor, mire, los gobiernos de Colombia y Perú aceptaron recibir a sus ciudadanos detenidos en Ecuador para que cumplan en cada país el resto de sus sentencias. Esta es una situación acertada a su juicio, doctor. Buenos días. Bueno, buenos días. Mire, hay que especificar varios temas para poder contestarle la pregunta Ya, exactamente. claro, claro. En primer lugar, sí, hay de parte de Colombia, el presidente Petro dijo al presidente Noboa que iba a ayudar en el tema. Es el caso con Colombia. Y con el Perú, la presidenta del Perú indicó que se iba a aplicar la reciprocidad, que en el Ecuador habían alrededor de 160 peruanos presos, es decir, 100 peruanos presos, un poco más de 100, y en el Perú había alrededor de 160 ecuatorianos presos que se podían intercambiar. Esa es la realidad que tenemos de este momento. Ahora bien, hay que entender que el presidente Petro va a ayudar, pero las informaciones adicionales del canciller y de otros voceros es de conformidad con las normas establecidas al respecto. ¿Y cuáles son estas normas? Hay que preguntar. En primer lugar, hay que referirse en el caso general a diversos instrumentos internacionales, como es la Convención de Estrasburgo sobre el traslado de personas condenadas del año 93, el convenio sobre trámite de personas, vehículos, embarcaciones fluviales y marítimas y aviación del año 2012 con Colombia. Y naturalmente la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero de 1993. Entonces hay que mirar estos documentos que son los que van a regir, ¿no? En general, estos documentos establecen la posibilidad de que una persona que ha cometido un delito en un país retorne al país de origen y termine la condena o cumpla la condena en el país de origen. Pero hay ciertas condiciones. Hay ciertas condiciones que hay que tenerlas presentes, porque de lo contrario, pues parecería que la cosa es sumamente fácil y no es así. La Convención Interamericana, que es el documento que más detalla las condiciones, ¿no? La Convención establece varios puntos. El primero, que es fundamental, que exista sentencia en firme y definitiva, ¿no? Fíjese que esto es un requisito fundamental. No es posible agarrar a 1.500 personas y poner en la frontera y decirles aquí están. Por eso Colombia dice hay que analizar caso por caso. El segundo requisito es que la persona que va a ser enviada al otro país exprese su voluntad o su consentimiento de haber sido informada de que va a ir al otro país, es decir, autorice su sacada del país para ir a cumplir el resto de la sentencia en el otro país. No. Otro Doctor, requisito, naturalmente, es que las personas que se les sacan sean nacionales de ese país. Y bueno, así vamos viendo que hay más exigencias. Pues doctor, pero el caso específico de Venezuela, por ejemplo, no tenemos relaciones diplomáticas, ¿verdad? ¿Qué pasa con los presos que están aquí en el Ecuador y los queremos repatriar a Venezuela? ¿Qué impedimento haría? hasta donde yo conozco no hay un convenio específico, que como es en el caso de Colombia, que es un convenio muy general, pero tiene un artículo, el convenio con Colombia, que es el artículo 34, que dice que las partes convienen el reconocimiento mutuo de sentencias y representación de nacionales. Es todo lo que dice.
básicamente. Entonces, Entonces hay que remitirnos a la Convención Interamericana. Con Venezuela posiblemente hay que remitirse a eso, hay que remitirse. ¿Pero qué? En ambos casos, con Colombia, Venezuela y con Perú, necesita tenerse una negociación exacta de ver cómo se va a hacer esto y qué es lo que se va a aplicar. No, qué es lo que se va, qué es lo que se va a aplicar. En el caso de las 1.500 personas que habla nuestro presidente, que inclusive él habla que va a colocar 1.500 personas de conformidad con los tratados internacionales y la legislación interna, porque también hay que considerar el Código Integral Penal del Ecuador, que contiene varias disposiciones al respecto. De estas 1.500 personas, los que se van a ser expulsados, si son colombianos, por decirlo, venezolanos, que han ingresado ilegalmente al Ecuador, la situación es mucho más fácil, porque los puede expulsar del país, porque su ingreso es absolutamente ilegal. Pero ya viene la complicación con las personas que están sentenciadas. Tienen que tener sentencia en firme por delitos cometidos en el Ecuador. Hay otro requisito también de la Convención Interamericana que habla que el delito por el cual han sido sentenciadas sea equiparable al delito que considere el país de origen. Normalmente las legislaciones en esto sí son parecidas. Entonces tenemos que mirar esto con cierta precaución. No es una cosa de decir, vamos a poner 2.000 personas en la frontera y les empujamos a que se vayan a Colombia o se vayan al Perú. No, esto en Colombia ha sido específica, caso por caso, porque precisamente el gobierno colombiano debe estar pensando en la Convención Interamericana que he hecho referencia, el que establece todos los requisitos, que son 7, 8 requisitos, que hay más que ya no he mencionado, que son menos importantes, ¿no? Y tiene que cumplirse y hay que realizar un trámite que establece la propia convención. Y en el caso nuestro, hay que sujetarse a lo que dice el Código Orgánico Integral de Penas en el Ecuador, que también tiene disposiciones específicas para el caso. ¿y qué pasa con los países? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, Venezuela. Venezuela dice, mire, yo no puedo recibir a presos que están en este momento en las cárceles del Ecuador porque no tengo relaciones con Ecuador. Pero también puede decir, todo preso venezolano que esté en las cárceles del Ecuador y que nos les quiera entregar a Venezuela, si ellos no han cometido ninguna infracción o delito en Venezuela, quedan libres en Venezuela. Bueno, mire, a eso voy, a eso es lo que hablo. Yo pienso que Venezuela también tendría que aplicar la Convención Interamericana la Convención Interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero. Si es una Convención Interamericana, estoy casi seguro, 100% seguro que Venezuela es parte. Entonces, esto no le exime, el que no tengamos una relación formal diplomática, no le exime del cumplimiento de las obligaciones ya establecidas con anterioridad. Tendría que aplicarse esta situación, ¿no? Y evidentemente el tema que usted me plantea, que son los delitos, la, la, la jurisdicción de un delito por lo general se establece en el lugar que comete el delito. La convención precisamente por eso habla de los delitos cometidos en el país que quiere extraditar o expulsar a la otra persona, pero que tenga equivalencia y que sea considerada de acuerdo con las leyes del país receptor que también plantea ese delito. Pongamos el caso de un asesinato. Estamos seguros que las legislaciones de Colombia, Perú, Ecuador o Venezuela condenan, prohíben absolutamente un asesinato. Hay otros delitos, por ejemplo, peculado, algún otro tipo de cosas, corrupción, que podría variar un poco la situación, pero en general la tendencia a este rato casi universal es de considerar los mismos delitos comunes, ¿no? Porque esto no es aplicable a delitos políticos. Los delitos comunes más o menos son similares en los países. Pero en todo caso, lo que yo quiero insistir es que esto implica una conversación con el otro gobierno. En el caso que usted me plantea, que estamos con las relaciones con Venezuela, que no hay embajadores, ¿no? Prácticamente la parte diplomática está dejada a un lado, pues habrá que buscar qué medio
se puede utilizar para conversar con Venezuela y establecer las circunstancias en que se va a entregar los venezolanos que sean expulsados del Ecuador y que estuvieran condenados. Vuelvo a repetir porque esto es un punto fundamental, que tengan sentencia firme. No es el caso de los que están ilegales, que pueden ser expulsados. Estamos viendo el caso de los familiares de Fito en Argentina, que el gobierno argentino no se hizo ningún problema en sacarlos, inclusive poner un avión para traerlos al Ecuador, porque simplemente habían entrado sin papeles, no se refirieron a nada más. Las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 de la mañana con 34 minutos en nuestro territorio continental, el Ecuador. Este es el sistema de emisoras Atalaya en Punto de Vista. El doctor Juan Carlos Sánchez Arosemena pregunta al embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Gracias, doctor. En ese mismo tema que usted acaba de mencionarse, los familiares de Fito, entraron efectivamente de manera, es decir, irregular sería el término, ¿no es verdad? Claro, irregular Ya. o ilegal, como Ok, quiera. ilegal. Sin embargo, pudieron hacer una compra y en efectivo de una propiedad privada allá. Desde el año anterior. Sí. Sí, ¿Cómo entender eso? bueno, mire, eso es simplemente que esa compra la pagaron en efectivo posiblemente, Sí, no sí. sin ningún requisito. Es decir, usted o yo que me voy a otro país puedo realizar una compra. Obviamente que para configurar la compra hay las disposiciones internas, pero Argentina no quiso complicarse la vida. Tenía si hubiera establecido que esta compra fue producto de dineros ilegales, de lavado de dinero, eso requiere un proceso. En cambio, la expulsión por falta de papeles que le permitan haber ingresado a la Argentina es mucho más fácil. Y de hecho lo que hicieron es cogerlos y ponerlos en un avión. Ese es el caso Claro. que podría el Ecuador aplicar a los colombianos, a los venezolanos o a los de cualquier país que estén en territorio nacional sin ningún papel, es decir, sin ninguna visa que les permite estar en el país. Claro. Doctor, pasando a otro escenario, otro país. México, su embajada de México en Quito, el caso Jorge Glass. Ya el embajador o la embajada ha dicho que él está ahí como huésped, ¿no es verdad? La pregunta Sí. es, como huésped, ¿cuánto tiempo puede estar? ¿Hay limitaciones para eso? ¿Puede estar ahí hasta que cambie inclusive el gobierno del señor López Obrador? ¿Y cómo evitar ser burlados otra vez, como pasó ya pues en el caso de la señora María Los Ángeles Duarte con el caso de la Embajada de Argentina? Argentina, bueno, mire, en primer ¿Cómo hacer lugar, para que eventualmente mañana no nos sorprendamos de que él también ha salido en el baúl del carro? bueno, El mire, verá, embajador. en realidad el señor Glass está, digamos, sentenciado las autoridades judiciales del Ecuador, tiene sentencias en contra, tiene citaciones en contra, es decir, la figura de él es delito común, absolutamente es un delito común. Entonces, claro, ¿quién tiene que calificar el delito? Este es el gobierno mexicano. Pero Ya. yo pienso que tiene que darse cuenta que la situación no es de una persona que entra y dice soy perseguido político. No, en este caso está bien definido. Es decir, que México no debería conceder el asilo que ha sido solicitado, sino ahora le deja en la posición de invitado, que es una posición que no está contemplada en ningún convenio internacional, pero obviamente derivada de la inmunidad que tiene la sede diplomática y las oficinas diplomáticas, el gobierno del Ecuador no puede, sin autorización del gobierno mexicano, entrar y sacarlo. Y en esto debemos estar claros porque tenemos el caso del señor Assange, que el gobierno del Ecuador le concedió, Claro. le quería conceder asilo a sabiendas del gobierno británico que no procedía ese asilo porque el señor estaba perseguido por delitos comunes.
Claro. Y entonces pasaron varios años que estuvo en la embajada hasta que el gobierno ecuatoriano se cansó y le retiró el asilo. Y pidió al gobierno inglés que Scotland Yard ingrese a la sede diplomática y lo saque al señor, cosa que así ocurrió. Entonces estamos ante una situación más o menos parecida. Pero ¿qué hizo el gobierno británico? Estableció medidas de control alrededor de la sede de nuestra embajada, la sede de las oficinas de nuestra embajada en Londres, que establecía que si el señor Assange ponía un pie afuera, Así es. de cualquier manera lo tomaban preso. Claro, había la ventaja que el señor Assange en la embajada nuestra no tenía garaje que podía entrar un auto diplomático y meterlo en el baúl, como parece que sucedió en la embajada argentina, pero con la complicidad de los argentinos, Claro, porque eso totalmente. estuvo claro, Claro. y con Pero la, también, también con la descuido, deficiencia por no de decir complicidad de aquí, de la... quería usar la palabra deficiencia por no decir complicidad, sí, porque por no decir. mire, en realidad en casos de estos hay en la práctica cosas que no se deben hacer, pero se pueden hacer. Pero que se hacen. No, que se hacen. Un carro diplomático que uno tiene la certeza de que puede haber algo ilegal en el baúl del carro, se le para. Obviamente, al tener la certeza de que algo está irregular, no le van a abrir el baúl. Claro. Se puede pedir, mire, se puede pedir por favor, ábranos el baúl, y si la persona se niega, es una situación muy complicada, no se le deja avanzar, se le detiene hasta que se complete la inspección, que obviamente que al permitir el conductor o el diplomático que esté dentro del carro es totalmente factible, es totalmente factible. O sea, ahí Entonces, nos estaría afectando en este caso, la soberanía de la embajada no del nada, país. No, es ¿no? decir, la inmunidad no estaría afectándose porque se procede con una autorización. Y si no se autoriza, no se le deja. Ya. Yo tengo el caso de un amigo diplomático, ¿no? Que le detuvieron las autoridades de tránsito en el país en que estaba yo, que puedo decir, pues Suecia, Ya. ¿no? Le detuvieron con la sospecha de que estaba con unos tragos de más, que Ya. es infracción muy grave en ese país. Claro. Él no abrió la portezuela del auto, no abrió las ventanas, no abrió nada, se quedó en el auto. Le bloquearon. Claro. Es decir, el auto no podía circular hasta que se cansó él de estar metido en el auto y tuvo que decir, bueno, aquí estoy. Claro, ya le había pasado un poco la borrachera que Claro, tenía, pero el pero, alcotés no pasó, pues, pero, obviamente. pero fíjese, una solución práctica, no estaba violándose la inmunidad del vehículo diplomático, Claro, ni nada, sino que no se le dejó circular, claro. no se le dejó circular. Entonces, sí hay medidas que se puede hacer. Lo que sí tiene que hacer el gobierno ecuatoriano es vigilar los cuatro costados, como se dice, de la Claro. embajada donde Y está. aquí no cabe el famoso salvoconducto, ¿no es verdad, doctor? Bueno, evidentemente que la otra parte complemento de lo que estoy diciendo es que el Ecuador no concede el salvoconducto. Claro, No le como no concede. lo concedió tampoco Inglaterra, pues en el caso No, el de Ecuador, Assange. Inglaterra nunca le concedió el Claro, salvoconducto al señor Assange claro, hasta que el Ecuador permitió que lo capturen dentro de la embajada. claro. Lo que Y pasa es que acá, con la señora Duarte pasó lo mismo, no le dábamos el salvoconducto, pero se fugó con se complicidad de la fugó, embajada pero es que y ya otros sabemos, cómplices. es que ya sabemos aquí, doctor, que aquí hay gobiernos que son afines, pues, y entonces son socios en este tipo de acciones irregulares, por llamarlo así leve, y porque podría utilizar otro término, pues porque Argentina era el gobierno de los compadres, ¿no verdad? De los ches, Claro, y bueno, lo mismo pasa con eso es claro, México, ¿no? ¿no? El Ahora, gobierno, el gobierno, México también es muy compadre de Correa, ¿no? claro, por eso, pues, por eso. Entonces, hay que redoblar la vigilancia con personal y sistemas que realmente se verifique para que si el señor pone un pie fuera del sitio entiendo que él está en la residencia del embajador, ¿no? Ese rato lo tomen preso.
Claro, Eso Sí, sí, tendría él que no puede ser. salir. ahora él puede estar ahí 5 años, pues mientras el embajador y el gobierno no cambien, él puede estar ahí todo el tiempo que López Bueno, Obrador sea presidente. los gobiernos pueden cambiar, y Sí, si cambia el gobierno, y si cambia de orientación política, puede darse lo que ocurrió con Achaz, que vino el gobierno de Moreno y se de cansó Lenín Moreno. de Luis Claro. Moreno y permitió el ingreso de escuadrondear. Y lo mismo puede pasar que vengan nuevos gobiernos y no cambien de política y que en el Ecuador venga un nuevo gobierno y diga, aquí está el salvoconducto. Todo eso puede pasar. Pero de momento él no puede moverse de ahí. Eso está claro. Inclusive si el gobierno le da, bueno, si le da el salvoconducto, podrá salir del país de una manera, es un salvoconducto que en este caso es otorgado precisamente contrario a las disposiciones de asilo, porque el asilo procede única y exclusivamente para delitos políticos, no delitos comunes. Las 9:45. Vamos con las preguntas. Primero de la dama, de doña Noemí, ¿no? Además que hace buenas preguntas. Adelante, Noemí. Gracias, Andrés. Buenos días. Buenos días, doctor Marcelo Fernández de Córdoba. Un gusto. Noemí Sabios les saluda. Yo tengo Mucho una gusto también. pregunta, mucho gusto, mucho gusto. Yo tengo una pregunta puntual. ¿Qué logra el Ecuador con todos estos esfuerzos de repatriar personas al exterior? A lo que me refiero es, entiendo yo, primero, liberar espacios, supongo. Segundo, contar con menos personal para controlar reos, supongo yo. Pero en realidad genera un cambio significativo el enviar a todas estas personas al exterior, todo el proceso que supone, teniendo en cuenta la situación actual de seguridad. O sea, es por ahí en donde hay que canalizar esfuerzos o bueno, es una acción de que de todas maneras sí va a rendir sus frutos en algún Bueno, momento. su pregunta tiene mucho significado, evidentemente. No. Dejemos a un lado los que son expulsados porque no tienen papeles, que hice yo la diferenciación, que los que están ilegalmente pueden ser puestos en la frontera y sacados del país sin mayor trámite, digamos así, porque están ilegales. Pero las personas que están detenidas con proceso, con sentencias en firme, es otra cosa. Yo entiendo que el gobierno se da cuenta de que nuestras cárceles están sobrepobladas en un porcentaje, me parece que es de un 140, 150%. Entonces, es muy difícil incrementar la población carcelaria con más personas. Resultado de las últimas campañas que ha realizado el gobierno, obviamente muy bien hechas para efectos de mantener y controlar la inseguridad que hay en el país, ¿sí? Tratando de controlar la seguridad, de darnos seguridad. Entonces no tiene suficientes puestos para estos delincuentes, para meterlos, condenarlos y mantenerlos presos. Entonces quiere liberar algunos puestos. El peligro de liberar a estos delincuentes es que si no se logra una relación fluida y exactamente entregarles a la autoridad colombiana, en este caso venezolana o peruana, ¿no? A estos delincuentes, que ellos ingresen a las cárceles respectivas en su respectivo país y cumplan la condena que se les ha puesto en el Ecuador, porque ese es el motivo para darles enviarles a otro país, ¿no? Es decir, a su país de origen. Ese es el motivo, es decir, garantizarlo. De ahí que requiere realmente una coordinación con cada uno de los países. No es cuestión de decir, los pongo en la frontera y aquí se van, porque si los ponen en la frontera, el peligro es que se escapen y luego ingresen en la clandestinidad en otro país y continúen haciendo las fechorías que nos ha afectado a todos. Ese es el peligro, que si lo hay. Entonces yo pienso que el gobierno va a hacer el caso por caso, como pide Colombia, porque no puede ser de otra manera. El caso por caso, analizar el caso. Este es un delito. Lo que establece la convención es que mínimo tenga una sentencia de 6 meses, que es una sentencia muy leve, ¿no? Pero en el caso de sentencias de 8, 10 años,
y hayan cumplido un año, lo que sea, los 9 o los 10 años que les falten la sentencia, lo cumplen en la cárcel de su país de origen. Esa es la intención de esta convención, que es la que veo que va a tener que tarde o temprano aplicarse, complementada obviamente con las disposiciones del Código Integral Penal ecuatoriano, que el Código Orgánico Integral Penal, que tiene disposiciones al respecto y que hay que seguirlas, porque romper el proceso y coger a una persona, decir este es un delincuente y como delincuente, sin ningún juicio, ponerlo en la frontera, no le van a aceptar. De acuerdo. A menos de que se complique la cosa, que es delincuente y que no tenga papeles. Ok. Dentro de la historia de nuestro país, en algún momento se había optado por este mismo mecanismo, es la primera vez. Pregunto por si es que hay un precedente y, como usted decía, no hay que analizar caso a caso. ¿Cuánto tiempo toma el analizar este caso a caso para ponernos en Mire, perspectiva? el caso a caso hay que empezar por uno de los requisitos fundamentales que establece la Convención Interamericana, que es la que en el caso de Colombia se va a aplicar, porque el convenio sobre tránsito de personas, etcétera, solamente tiene un artículo muy pequeño que habla de la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y eso inclusive dice la reparación de nacionales que hubieran sido sentenciados en la otra parte. Sí, el requisito fundamental es que tengan sentencia en firme. Eso más bien usted podría contestarme aquí en el Ecuador cuando se acusa a una persona y cuando se la sentencia. Puede pasar mucho tiempo, evidentemente. Ya depende de las autoridades judiciales. Para acelerar un trámite que sea muy expedito, que se siga todo un proceso y se llegue a la situación de dictar una sentencia que va a ser normalmente en tercera instancia una sentencia en firme, con todas las apelaciones que pueden hacer. Las 9 de la mañana con 51 minutos, 9 con 51 minutos. Antes de continuar con el doctor Marcelo Fernández de Córdoba, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, saber, Martín, qué novedades tenemos de la Copa Davis que se está jugando en estos momentos en El Cairo, Egipto, entre Ecuador y Egipto. Le vamos a poner acá, vea, cabezón, para que usted, para que le habilite. No, a ver, perfecto. A ver, Perfecto, Martín. se está jugando el segundo set, ingeniero. Es el segundo partido. El segundo partido entre Emilio Gómez y el ecuatoriano. Le está saliendo un audio. Le está saliendo un audio. Sí, le está saliendo un audio. Venga acá. Venga acá. A ver, cabezón. ¿Cómo está, compañeros, desde el punto de vista? Se está jugando el segundo partido entre Emilio Gómez y Amir El Sayeb. En el primer set hemos perdido 7-5 y en este momento se está jugando el sexto game del segundo set. Estamos 3-2 abajo, mi querido ingeniero. Alrededor de 1 hora, 14 minutos de partido. Reiteramos, 7-5 hasta el momento y 3-2. Primer set lo ganó. Sí. Amir El Sayeb, 7-5. En este momento Amir El Sayeb está el saque. 3-2 está a favor de el tenista egipcio. No me gusta para nada ese. Mala tos. Mala tos. Deberíamos estar Gracias, ganando Martín. ya el primer set porque perdimos el primer partido y este es el segundo partido y si perdemos el segundo partido prácticamente le estamos abriendo la puerta para regresar nomás. Porque el primero fue muy peleado, ¿no? Sí, pero igual los O sea, perdimos. lo perdimos, 4-6, 6-4 ganó primero Avellán y luego perdió 6-7, 6-7. Bueno, volvemos la cara al programa y era un paréntesis, embajador, en la información Sí, de tenis. Obviamente Atalaya también es una radio deportiva a lo largo de sus 80 años de hacer muy buena radio en el país. Dígame, yo lo lo escuchamos. que les voy a decir es que me hagan una última pregunta porque yo había aceptado la entrevista hasta las un Ningún cuarto, problema. ¿no? Y ya estoy un poco apurado porque tengo otro compromiso de otra índole. Ningún problema. Al don Podemos Alcides, seguir conversando viene mañana si quieren. preparado. Oiga, doctor Fernández de Córdoba, le debemos de responder como gobierno del Ecuador al señor Maduro
quien se expresó de muy mala manera del presidente Noboa. La canciller Sommerfeld ha dicho que las palabras de Maduro han sido muy fuertes, pero que está hablando con el presidente Noboa para ver si le responden, porque este tipo de declaraciones no pueden hacer del hígado. ¿Qué le parece, doctor? ¿Le Bueno, debe verá, responder tal como nos ha hecho? yo creo que en la relación de dos países que se quieren al menos aparentar una normalidad, ¿no? Y en el caso este que usted me está sentando, yo creo que corresponde enviar una nota de protesta, una protesta muy enérgica por lo que ha dicho el presidente Maduro. Esa nota de protesta puede ser entregada de alguna manera, si no se entrega en Caracas, se puede entregar en Naciones Unidas al representante venezolano, ¿no? Obviamente, para que él la remita al presidente Maduro. Sí procede por lo menos una nota enérgica de protesta en la cual se manifiesta la inconformidad de estas declaraciones y la molestia que ha ocasionado al gobierno ecuatoriano. Muy bien. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias también. Tenga muy buen día y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias, lo Que mismo vaya a muy usted. bien, doctor. Gracias, doctor.